Buenas tardes. Esta nueva charla de hoy trata de ese momento en que se establece la Constitución de la Segunda República Española, para lo cual debemos introducirnos en cómo se llega a la proclamación de la República. Hay que decir que la República Española nace, la Segunda República, nace en un final de época, en un periodo histórico que en ese momento acaba. Y acaba realmente. No todo el mundo es consciente en ese momento, pero muchos se dan cuenta de que los cambios que están produciéndose no son puramente los cambios de régimen, de una constitución a otra, no. Es un cambio radical, en el que nace algo radicalmente nuevo, para ser exactos. Y nace en un tiempo en Europa en que las cosas están cambiando muy profundamente. Desde el triunfo de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, en el 17, pues se ha instalado un poder popular, un poder obrero, que hasta ese momento nadie había supuesto que pudiera llegar a establecerse de forma sólida y firme. Y a su vez ha habido una reacción tremenda en los países de Europa ante la revolución obrera, que ha provocado el nacimiento de sistemas que se van conformando autoritarios y además con un nacionalismo exacerbado. El nacionalismo, ya lo hablábamos el otro día, es una característica típica de la época. En esa época surgen naciones nuevas por todas partes: Noruega, Irlanda, Hungría, etcétera, van tomando forma como naciones, y el nacionalismo es consustancial a la constitución de esos nuevos estados. Se crean nuevas constituciones, las dos más importantes que utilizarán como referencia, o las tres, los constitucionalistas en la República, serán la alemana de Weimar, la mexicana del 17 y la checoslovaca, también creo que del 17 también, no recuerdo bien ahora, que son modernas, vamos a decirlo. ¿Cuál es la diferencia esencial? La diferencia esencial es que se ha roto un esquema decimonónico profundo en las sociedades. Las sociedades ya no van a ser nunca como eran. Y el cambio lo percibe la sociedad, la ciudadanía, y no están estructuradas las poblaciones, las ciudadanías, para saber cómo hay que darle forma. Es un periodo de agitación en toda Europa en la cual hay poca seguridad. Hay una, una duda muy grande, pero sí que las masas obreras tienen una conciencia clara, y es que pueden tomar el poder y cambiar radicalmente el mundo. Esa expectativa es una expectativa sólida, que toda la población sabe que unos tienen y otros temen. Para entrar en la idea, vamos a retroceder un poco y fijarnos en el periodo exactamente anterior del que ya hablábamos el otro día, la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es una chapuza. Es un sistema que no es ni el fascismo italiano, que era una cosa con una notable solidez, dirigido por una casta verdaderamente con muchos aspectos francamente ridículos, pero sin embargo con una consistencia económica, ideológica y política alta. Están haciendo el fascismo alemán, y el fascismo está tomando forma en toda Europa en muchos lugares. Fascismo o tendencias de ese tipo. Y mientras en España, pues un militarote al estilo decimonónico da un golpe de Estado pensando que van a cambiar las cosas como están cambiando en esa Europa. Bueno, es un militarote con muy poca categoría política y mucho menos cultural. Por otra parte, tiene la desgracia, y lo digo lamentando, es una cosa triste siempre, de que es un hombre alcoholizado y no tiene un rigor intelectual precisamente estable. Pero claro, es la pieza que tiene el rey para sobrevivir. El rey le da el poder. Ese golpe de Estado no es un golpe de Estado, digamos, contra el rey, sino al revés, para afianzar la monarquía, y se mantiene 6 años en una situación de desorden.
de desorden sujeto o establecido sobre el ejército, que es quien le apoya, y sobre la Iglesia. Y claro, con la monarquía. Pero su desgaste es evidente. Su desgaste quiere decir que en la propia dictadura chapuza completa, en la que no se sabe qué hacer, nadie tiene ideas claras, se cambia de criterio continuamente de si crear un consejo estatal, nacional, de consulta, tal, una sistema, como se hacía en Italia, un sistema orgánico, o sea, en vez de representación popular directa por votación popular, los estamentos profesionales o de otro tipo constituyen una cámara que es la que no legisla tampoco claramente. Bueno, pues en ese caos que sí se ha creado y se ha ordenado en Italia, en España simplemente se reduce a ser un desorden. De tal manera que esa dictadura se va desgastando, el ejército se ve profundamente desprestigiado, a pesar de que esa dictadura le ha servido a para Primo de Rivera, para poner fin a la guerra en Marruecos y establecer un poder sólido a base de matar gente, sí, cierto, pero un poder sólido. Y de matar gente no es que fuese una dictadura sangrienta como la que fue Franco luego, es una dictadura de pistoleros, que no es lo mismo que una dictadura sangrienta. O sea, es una dictadura en la cual unos tipos pagados con fondos oscuros pues matan a líderes sindicales en Barcelona. Eso es el trasfondo. Y en Marruecos pues simplemente se hace una guerra a muerte que gracias al apoyo francés pues permite afianzar el poder colonial. Pero eso desgasta al ejército. La Iglesia se ve con recelo a sí misma ahí y el monarca se da cuenta de que se le está yendo de las manos. De tal manera que en enero del año 30, pues Primo de Rivera se ve obligado a dimitir por sugerencia del monarca y el espacio político queda vacío. Naturalmente que el rey no es un inútil, no es un tonto. A diferencia de sus antecesores borbones, este rey sí tiene habilidad política. Por desgracia, tiene una gran habilidad política. Tiene una educación elevada, alta, y tiene una capacidad de sugestión y de maniobrar con la gente que él mismo sabe que tiene y que maneja con bastante habilidad desde las alturas, que le ha permitido durante 30 años, bueno, 20 años, le ha permitido ir manejando las personas, cambiando de gobiernos, cambiando de apoyos, cambiando de todo para permanecer él. Y eso ha dado un resultado correcto hasta la fecha. Pero la última bala era el general Primo de Rivera. Y una vez desgastada, pues nombra a un general cualquiera, Berenguer, para hacerse cargo de un gobierno. Él le dice que lo que tiene que hacer es volver a la normalidad anterior. Y claro, ya dijimos que la ciudadanía piensa eso, ya no es posible. La normalidad anterior ha muerto, ha dejado de existir. La habéis matado. La caída de Primo arrastrará la caída del rey. Y para más INRI, la caída del rey arrastrará la caída de la monarquía. Es lo que intenta evitarse, pero no es posible ya. Ya no es posible porque la caída de la dictadura es la caída de todo el sistema. Y porque el mundo nuevo que están haciendo, que ha nacido ya a partir de los años 20, es un mundo moderno, un mundo ligado a Europa, un mundo con un nivel diferente. Vamos a ver un dato. El 70% casi del Producto Industrial Bruto de España en el año 1900, el 70% era agrario. En 1931, el 50%. La población agraria había perdido más de un tercio de su población a favor de las ciudades. Y se había creado una industria que por desgracia no era una gran industria, salvo en Vizcaya o en Euskadi y en Cataluña. Salvando esos dos focos, el resto era una industria que estaba dirigida al interior, o sea, producía objetos que vender dentro, no era capaz de exportar. A todo esto se une que en el año 29, como ya hemos comentado, se produce
una de esas crisis cíclicas del capitalismo que derrumba el sistema de una forma estrepitosa. Millones de parados en toda Europa, en América, bancas en quiebra, grandes negocios en quiebra, en fin, se descabala totalmente el sistema económico. Y en esa situación, pues el rey pierde a su marido, a Primo de Rivera, nombra a un general que no vale para nada, y la ciudadanía le dice a ese general, no se vuelva a la normalidad. El general tiene que dimitir. El rey nombra en última instancia corriendo a un almirante, a otro militar, para que simplemente convoque elecciones y se pueda intentar ir a unas constituyentes donde a lo mejor le vuelven a aprobar la monarquía. Y ese general, ese almirante Aznar, convoca unas elecciones simplemente municipales y, como es sabido, se derrumba el sistema. Las elecciones dan el triunfo a los republicanos, a la República. ¿Cómo ocurrió eso? Pues ocurrió porque había un ambiente general favorable, pero también porque había unos políticos capaces de articularlo. Todo el mundo estaba ya harto de esa vieja monarquía, de los chanchullos del rey, del militarote golpista. Todo eso había ya creado un ambiente de eso no debe seguir, no debe volver a aparecer nunca más. Y hay que apartarlo totalmente, piensa la ciudadanía. Y un grupo de gente activa de los diferentes partidos va tomando forma. En San Sebastián, en el mes de agosto, se reúnen unos representantes del Partido Republicano de toda la vida, fundamentalmente el señor Alejandro Lerroux, que es su jefe máximo durante 30 años, viejo Partido Republicano, que es un partido amplio, pero con una clara tendencia moderada, pero republicano, eso es indiscutible, nunca ha dejado de ser republicano. Se unen a ellos otro partido republicano, escindido, aquel primero, que luego se llamará, en ese momento todavía no lo es, radical socialista, que son los radicales, que ya estaban en Francia, en otros países de Europa, ese partido que tiene una visión cívica muy avanzada y socialmente moderada, pero no tan moderada como los otros republicanos. Se unen con socialistas, exactamente con Prieto, y con unos monárquicos que se han dado perfecta cuenta de que la monarquía ha acabado. Dos representantes importantes son el que será luego nombrado presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, un terrateniente andaluz muy inteligente y poco hábil para la maniobra política, pero hábil para las ideas que quería sustentar en ese momento. Y el hijo de un ministro de la monarquía, Miguel Maura, que sí es un activista político. Se junta también los que sí son verdaderos republicanos de nuevo cuño, que son el mundo de Manuel Azaña, que él, a diferencia de los demás, ha cortado las referencias decimonónicas, las referencias del pasado. Él sí está hablando de una república moderna, diferente, europea. Es quizá a lo largo de toda la república uno de los pocos personajes que ha entendido el mundo nuevo en el que está. Lo ha entendido y lo crea. Y él más también se juntan los representantes de Cataluña, tanto de la burguesía catalana como de las clases medias y de los trabajadores catalanes. Se unen también los republicanos gallegos y digamos que no van porque tienen un problema, porque están muy ligados a la Iglesia Católica y este conjunto de dirigentes no simpatizan con la idea de la Iglesia, por tanto los nacionalistas vascos pues están de acuerdo, pero no van a estar presentes. Y por fin está la UGT, el sindicato socialista, y aunque no está la CNT, el sindicato libertario, sí que se siente representado en cierta forma por los catalanes que luego, poco después, constituirán la famosa Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que acabará controlando la situación en Cataluña políticamente y siendo la fuerza que hasta hoy pervive como la izquierda catalana, izquierda claramente cercana o con una buena, fluida comunicación con los sindicatos, con la CNT. Todo ese conjunto
se reunió en San Sebastián y establecieron lo que llamaron el Pacto de San Sebastián. Consistió en que actuarían de consuno todos ellos para establecer la República, en un proceso que tendría dos ejes. Por un lado, una serie de reuniones irían haciendo a lo largo de estos meses para establecer un programa y un gobierno provisional. Y por otro lado, la ardua tarea clandestina de organizar un levantamiento que acabe con la situación, proclame la República y a partir de ahí ir a Cortes Constituyentes. Bueno, en ese largo proceso ocurre que efectivamente se va estableciendo un programa. Hay un sector importante de antiguos monárquicos, entre los cuales se cuentan estos dos que hemos mentado, pero también muchos otros, que se pasan al mundo republicano con completo convencimiento de lo que están haciendo y de que es la única alternativa razonable y además que vale la pena. Mientras que hay algunos monárquicos que pueden llegar a apoyar lo que está pasando, pero en absoluto porque se lo crean, sino porque sea un camino intermedio, una pequeña transición para volver a la monarquía. Sin embargo, ese sector de exmonárquicos que se han hecho republicanos tiene una ventaja importante, es que tiene algunas personas de una gran categoría intelectual y profesional, juristas. Sánchez Román, Osorio y Gallardo, son personajes de cierta importancia que, aunque no están presentes en el Pacto de San Sebastián, sin embargo, tienen un peso muy importante a la hora de ir definiendo el programa que se va a establecer y la forma de llegar a la República. Ocurrió que en ese proceso de esos meses, desde el mes de agosto en que se hace el pacto hasta que se proclama la República en abril del año siguiente, pues se sigue con la idea de dar un golpe militar, porque los militares están también hartos, están cansados de un sistema fracasado, que permita establecer la República. Y en esa conspiración, hombre, don Niceto Alcalá Zamora, la verdad, no era tipo para conspiraciones, era muy práctico. Leroux tenía muy mala fama, era un hombre que había conseguido la fama de ser un liante, un hombre que podía decir una cosa un día y otro día otra, contraria, y no inmutársele ni una ceja. Y claro, no tenía tampoco esa imagen. De tal manera que los dos activistas que movieron los hilos de un intento de golpe fueron Miguel Maura, el hijo del ministro monárquico que dirigía todo el entramado del establecimiento de la República, y Indalecio Prieto, el socialista, que desde el primer momento se dio cuenta de que había que dejar de trabajar aisladamente el Partido Socialista y a unirse a los republicanos burgueses para alcanzar un gobierno republicano que fuese el tránsito hacia un gobierno socialista. En ese ámbito se preparó un golpe para el mes de diciembre. El golpe fracasó totalmente, salvo dos militares, dos oficiales, que sí se levantaron, proclamaron la República en Jaca, Hernández y Galán. El golpe se hundió porque los generales que tenían que haber apoyado en diferentes capitales se echaron todos para atrás y porque hubo bastante improvisación, porque efectivamente el golpe no estaba madurado suficientemente en los acuerdos con los diferentes militares que debían participar en él. Hernández y Galán fracasaron en el golpe y el gobierno, todavía era el gobierno Berenguer, pues por la instancia de la monarquía, del rey, pues no se le ocurrió otra idea mejor que al día siguiente de fracasar el golpe, fusilar. Bueno, el efecto obviamente fue el contrario al que se deseaba por parte del general Berenguer y del rey. Toda la sociedad se volcó y consideró los héroes, los mártires de la República a Hernández y Galán. Miles y miles y miles de fotos, de cuadros, de cantos se levantaron en todo el país en la memoria de Hernández y Galán, de su golpe, de su intento de proclamación fracasado, pero que llevó a todo el mundo a darse cuenta que efectivamente el rey y sus servidores eran los que eran realmente cadáveres. En ese ambiente,
pues el rey tuvo que nombrar rápidamente a este almirante Aznar. El almirante Aznar rápidamente convocaron unas elecciones municipales. Las elecciones se convocaron y es sabido que en todas las capitales, en todas las ciudades importantes y en todas las provincias, ganaron las candidaturas que se presentaron juntas, socialistas y republicanos. Eran las candidaturas únicas y ganaron en todas partes, excepto en los pueblos. El campo seguía en manos de los caciques y los caciques decían a los trabajadores del campo: tú votarás esto y yo te quiero ver con la papeleta entrando poniéndola en la urna. O bien se llevaban la urna y ponían las papeletas si querían. De tal manera que eso no importaba mucho el que saliesen en los pueblos de 1000 habitantes, saliesen solo concejales monárquicos, carecía de interés. El que todas las ciudades y todas las provincias se declarasen republicanas era el golpe definitivo. ¿Qué ocurrió? Que las elecciones fueron el día 12 de abril. El día 13 de abril ocurría que había miles, cientos de miles de personas en las calles, según iban saliendo la lectura de los candidatos, iban saliendo a la calle la gente proclamando la República por su cuenta, con banderas republicanas, con retratos de Galán y Hernández. Se llenaban las calles, las plazas, y el día 14 fue una gigantesca manifestación. A las 7 de la mañana en Eibar, un pueblo de Euskadi, se proclamó la República, y a continuación empezó a proclamarse la República, y en Madrid se salieron a la calle, pues nadie exagera si se dice 100.000, 200.000, 300.000 personas salieron a la calle a proclamar la República. Estaban, después del intento fallido de golpe de Estado, la mitad de ese gobierno en la sombra republicano estaba exiliado en París. En Madrid estaban tres personajes fundamentales: Azaña, Maura y Alcalá Zamora. Bueno, pues a las 5 de la tarde, visto el resultado definitivo y que la calle estaba ya totalmente ocupada, pues salieron de la casa de Maura, creo que estaban, no recuerdo bien ahora, los tres cogieron un taxi y le dijeron a la dirección, a lo que era el Ministerio de la Casa de Correos de Madrid, el Ministerio de Gobernación, y se dirigieron allí. No podían avanzar porque todo el mundo llenaba las calles. Llegaron a las 8 de la tarde y se presentaron en la puerta del edificio. Estaba la Guardia Civil y la Guardia Civil dijo: ¿qué desean, señores? Y don Niceto dijo: paso al gobierno de la República. Y el jefe de la Guardia Civil, que estaba allí, mandó formar al piquete. Digo: formen, presenten armas, y saludaron al gobierno de la República, que entró, subió al primer piso, salió al balcón y proclamó la República. Tan sencillo como eso. En ese mismo instante se proclamaba en Barcelona también, se proclamaba por el presidente Macià, que era de lo que ya era entonces Esquerra Republicana. Se proclamaba la República Española dentro del Estado Federal Español, dentro del Estado Federal Español. Y a su vez, en Palacio, pues el rey preguntó a todos quién me apoya. Y el jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, le dijo: pues mire usted, yo no puedo. Pero además lo voy a decir: nadie me apoya. El rey cogió un coche, por la puerta de Palacio salió y se fue a Cartagena, se subió en un barco. Cuando se lo dijeron a Miguel Maura, que estaba ya en el Palacio como ministro de Gobernación de la República, así, que me pongan con el barco. Y del barco le dijeron: sí, aquí está don Alfonso, en cuanto lleguemos a Marsella desembarcamos y este barco se izará la bandera republicana. A su vez, don Miguel Maura se sentó en la mesa del ministro y empezó a llamar a todos los gobiernos provinciales. A ver, ¿es usted el gobernador? Sí. Presente usted inmediatamente todos sus poderes al presidente de la audiencia provincial. Sí, señor. Todos obedecieron. Nadie se atrevió a rechistar. Algunos con mala cara, pero nadie se atrevió a discutirle que efectivamente todos los gobernadores y todos los capitanes generales ponían su cargo a disposición del presidente de la audiencia, o sea, del magistrado superior de cada una de las provincias. Con lo cual, en muy pocas horas, toda España quedó bajo un control claramente establecido desde la presidencia republicana. A su vez, don Niceto Alcalá Zamora
sacó una serie de normas legales que se publicaron en el Boletín Oficial por la mañana, las cuales se proclamaba ese gobierno como legítimo y se establecía las condiciones en las que iba a gobernar. Bueno, establecida con tanta facilidad la República, hay que darse cuenta que se establece porque se ha acabado lo otro. Porque se ha acabado lo otro y porque ha nacido algo nuevo. Pero ha nacido no en los poderes políticos, ha nacido en la sociedad entera. Eso es importante porque hay que entender que la República Española no es una pequeña ruptura con la monarquía, con el rey que había, no es como la que hubo en 1873. Es una ruptura con todo un pasado. Y eso vamos a entenderlo cuando veamos ahora, dentro de un momento, cómo se estableció la Constitución. Hay que decir que una vez establecido el gobierno, y habiendo ya salido el rey, etcétera, pues llegaron los ministros que estaban en el exilio, Marcelino Domingo, con los radicales republicanos, y Indalecio Prieto, se lo unió al gobierno y empezó a gobernar. Empezó a gobernar y lo primero que hizo fue convocar las elecciones para unas cortes constituyentes. Esas cortes constituyentes debían establecer cómo debía regularse la República. Se convocaron para el mes de junio y se modificó el sistema electoral en aquello que favorecía al sistema caciquil. Anteriormente había circunscripciones muy pequeñas que controlaban los caciques de cada provincia, de cada pequeña zona, y se declaró que el espacio electoral era la provincia, salvo las grandes ciudades, que cada una era también un espacio electoral. Con lo cual no era ya tan fácil que los caciques controlasen. Por otra parte, se estableció un sistema electoral que favorecía el que los partidos presentasen candidaturas conjuntas, no pequeñas candidaturas. Y por otra parte, en el sistema electoral que se estableció, se dieron una serie de garantías de funcionamiento que no existían anteriormente. Con eso se estableció una comisión o se creó una comisión para redactar el proyecto de Constitución. Se le encargó a un jurista muy importante, que ya le he citado antes, Osorio y Gallardo, que era un hombre interesante, era un hombre, primero, hay que decir que era un gran jurista, hay que decir de él, como de Sánchez Román, que era otro gran jurista, como de tantos otros de este tipo, que recuerda lo que decía don Manuel Bartolomé Cosío, el gran patriarca de la Institución Libre de Enseñanza, que decía que un buen abogado no es el que gana muchos pleitos, sino el que hace resplandecer la justicia. Y eso eran estos abogados, eran de derechas, eran moderados, pero no se vendían. Tenían un criterio jurídico y eran rigurosos, de manera que podía confiarse en que no iban a traicionar lo que estaban diciendo y haciendo que harían, diciendo que harían. Osorio y Gallardo reunió la comisión y empezaron a redactar un texto provisional. Ese texto provisional, pues, lo presentaron al final del tiempo a las cortes, a las cortes que se había, a las cortes que se habían establecido. Hay que decir que inmediatamente se convocaron unas cortes, esas cortes constituyentes, se le presentó y las cortes constituyentes pues dijeron que ese texto no cambiaba lo esencial. No cambiaba lo esencial. Era un texto, primero era bicameral, o sea, había Parlamento y Senado. O sea, un Parlamento aprobaba unas leyes y el Senado se las cargaba. El Senado era una autoridad, digamos, senior. Y entonces, no, eso no gustaba. Por otra parte, el presidente de la República tenía un poder que no era contra el Estado de forma adecuada. Por otra parte, no se recogían los derechos ciudadanos de forma clara. Así que las Cortes Constituyentes decidieron dejar de lado ese boceto y encargar a una nueva comisión la redacción de un nuevo proyecto de Constitución. Se le encargó al más importante jurista que había en ese momento en España, Luis Jiménez de Asúa,
Era un penalista, un abogado penalista. Debo decir que el derecho penal tiene su gran fondo, su gran ser en Alemania. Alemania es la gran fábrica del derecho penal en todo el mundo y los grandes juristas eran alemanes. Bueno, pues en Alemania tenían la buena costumbre de no citar prácticamente a ningún jurista en el ámbito penal que no fuese alemán, salvo a Luis Jiménez de Azúa, al que citan en Alemania con cierta frecuencia por considerarle que él sí realmente es una figura importantísima del derecho penal. Y además un gran jurista, era socialista, por otra parte, era un hombre con ideas avanzadas, moderado en el sentido de que no era un revolucionario, pero era un socialista, al estilo británico, diríamos, de los laboristas. Eh, el- Luis Jiménez Azúa entonces se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando. Estaba pasando que había que romper con los esquemas ya muertos. Así que redactaron un proyecto que ese sí fue a debate a las Cortes. En este proyecto, y hemos hablado otro día, se planteaba los problemas de esencia y los problemas adjetivos, ambas cosas. Por ejemplo, recuerdo que habíamos comentado que la Constitución de 1812, la primera importante, esta es una Constitución de la nación española. Ahí la palabra nación toma cuerpo y es la esencia de lo que se va a hacer con referencia a lo que se constituye. Se constituye la nación. Se constituye la nación y hay tres constituciones, cuatro posteriores, la de 1837, 1845, 1869 y 1874. 76, perdón. En esas cuatro constituciones, la de 12 es muy avanzada, la del 37, después de Fernando VII, se vuelve a poner la del 12, modificada en algunos aspectos, pero la del 37 es la misma, la del 12 con algunas modificaciones, pero tiene todavía la presencia de nación y monarquía. Hay la nación y hay la monarquía, hay la nación y el rey. La del 45, después de ese periodo avanzado, liberal avanzado, la burguesía tiene miedo, la aristocracia tiene pánico, y entonces la Constitución del 45, que se llama el periodo moderado, es una constitución, pues ya no, ya lo de la nación importa menos y la monarquía es quien importa. La del 69, derrocada la monarquía borbónica, es abiertamente a favor de la nación. La nación es quien se establece. La República la Primera República no llegó a tener constitución porque fue derrocada antes de que acabase de estar escrita, pero ya no había monarquía ninguna. Y en la restauración borbónica vuelve a aparecer la monarquía y la nación. Y en el 31, la gran aportación es que ya no aparece la nación. El artículo, la introducción, lo que se llama el título preliminar, dice lo siguiente. España, bueno, antes en el preámbulo, que no existe en este caso, dice España en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo primero. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Este cambio esencial, sustancial, no es ya la nación, es el pueblo el que ahora está ante la ciudadanía. Es el pueblo que es como si dijéramos como elemento abstracto, igual que la nación es un elemento abstracto, el pueblo como elemento abstracto representa o es la ciudadanía actuando. La nación pasa a ser el pueblo en acción. En vez de ser la nación, es el pueblo en acción, la ciudadanía. Y eso es el elemento esencial que va a definir los aspectos básicos de la nueva Constitución. Porque ya, obviamente, la monarquía no va a aparecer porque no tiene sentido ya, ha muerto. Pero además, la nación ahora se convierte en el pueblo en movimiento, en acción. Ese cambio esencial se refleja en la conciencia de toda la ciudadanía.
Realmente todo el mundo se dio cuenta de que la nación eran ellos ahora, actuando. De hecho, en la Constitución entera, sus 125 artículos, solo aparece la palabra nación 4 veces. Dos de forma adjetiva. Una pues, se refiere a los bienes nacionales, en otra se refiere a la deuda nacional, la deuda de la nación, los bienes de la nación, o sea, es puramente adjetivo. Y estas dos veces que aparece la palabra nación, una es en la referencia al presidente. El artículo que define el presidente de la nación dice: el presidente personifica la nación. Es la representación de la personificación de la nación. La única vez que aparece en ese sentido. Aparece también en otro lugar, pero también de forma marginada, adjetiva. De tal manera que lo que ahora tenemos es la ciudadanía actuando. Por otra parte, la Constitución se enfrenta a un grupo de problemas que tiene que resolver. Los problemas se sabe que llevan ya mucho tiempo, pero que la solución no puede ser una solución, digamos, de fachada, ha de ser radical. Son el problema de las nacionalidades, exactamente el de Cataluña, pero también el de Euskadi y el de Galicia, pero solamente diré que en el proceso de desarrollo de la República llegan a establecerse ya las primeras discusiones para los estatutos también de Valencia, de otros lugares de Andalucía. O sea que sí que hay una visión ya de que hay que estructurar el país de otra manera. Ahora, el Estado es la forma jurídico-administrativa con la que se hace referencia. Y las naciones pasan a ser naciones que tampoco aparecen ese término en toda la discusión de los estatutos. No aparece en la Constitución, no se nombra la palabra nación para referirse ni a Cataluña, ni a Euskadi, ni a España. Se elimina el término. Se habla del Estado español y se habla de las regiones autónomas que se elegirán por su propio estatuto. Ese es un problema. El otro problema importantísimo es el ejército. El siguiente es la iglesia. El otro problema es la propiedad especialmente de la tierra. Es un problema enquistado durante siglos. La propiedad de la tierra en España es de los grandes propietarios y eso lleva a la economía a la ruina y a la política al desorden. Y por fin se introduce un tema importantísimo que es novedoso, que es el papel de la mujer en la sociedad. Con esos elementos se establecen las bases de esa Constitución. Hay que decir que además se incluyeron dos aspectos. Uno, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, que no se debe confundir con lo que ahora en la actualidad se ha creado en España a partir del 77. No es lo mismo, ya lo explicaremos. Y por otra parte, se establece al margen de la propia Constitución hay un intento de golpe de Estado en el año 32, entonces hay muchos desórdenes, los trabajadores del campo exigen ver abierta la puerta y exigen llevar hasta el final sus reivindicaciones, que es el hambre de tierra y de libertad. Y entonces, como no se ha cambiado la estructura de gobernación, sigue habiendo Guardia Civil, sigue siendo gobernada o dirigida por guardias civiles que son hijos de guardias civiles y que siguen la tradición de la Guardia Civil, pues se crea rápidamente una ley de defensa de la República que deja en suspenso muchos aspectos de la Constitución que se van aprobando y los deja en suspenso mientras no se apruebe definitivamente y se establezca una ley de orden público capaz de garantizar las libertades. Vamos al fondo de la cuestión. La monarquía se había sustentado sobre 5 pilares. 5 pilares que son el ejército, que ha fallado totalmente, pero no se ha desaparecido, está ahí. Y son las mismas personas con los mismos criterios. El aparato del Estado. El aparato de administración del Estado en España es un aparato en ese momento caduco, decimonónico, en el cual la eficacia es prácticamente nula, los funcionarios se les puede mover por el poder político sin ningún problema. En fin, es un aparato administrativo primero inútil y luego caótico y arbitrario.
En tercer lugar, el tercer sostén de la monarquía, pero ese aparato administrativo es un sostén firme de la monarquía. Como sus puestos de funcionario tienen un carácter marcadamente político, el aparato de la administración del Estado está henchido de fuerzas monárquicas, y especialmente en algunos aspectos, ¿no? Digamos, la judicatura, obviamente los aspectos de la alta administración, relaciones internacionales, los gobiernos civiles, etcétera. Por otra parte, el tercer sostén importante es la gran propiedad. La monarquía la sostiene los grandes propietarios, que son esencialmente, para no liarme mucho, de dos tipos. La gran propiedad de Andalucía, parte de Castilla-La Mancha y de Extremadura, que son enormes propietarios de grandísimos territorios ligados a la aristocracia, la rancia aristocracia, y que además esos grandes propietarios son ausentistas, la tierra se cultiva poca y mal, los dedican a sus cotos de caza, en fin, y luego tratan a los trabajadores del campo, bueno, como esclavos, como bestias de carga. Tienen un desprecio absoluto por la masa trabajadora, por la gente trabajadora, por las gentes que tienen que levantarse para comer y tienen hambre. Y no tienen ninguna propiedad. El campo andaluz y extremeño es de trabajadores sin propiedad. Y luego hay otro sector importante de propiedad de la tierra, que es el de Castilla. Es el de Castilla porque es que ese sector tiene primero la herencia de la desamortización. Gente rica de los pueblos y las ciudades que compró las tierras que eran de la iglesia y de los pueblos cuando la desamortización del siglo XIX y la posterior, y se hicieron con grandes terrenos, pero no las grandísimas extensiones de Andalucía. ¿Y qué controlan? Pues controlan la producción cerealística, que es, digamos, el bien de primera instancia más importante del país, y que sin pan no existe la sociedad. El pan es la base de la alimentación de toda la sociedad española. Y en ese sentido, esa producción cerealista en Castilla depende de estos propietarios grandes que trabajan con escasa eficiencia, digamos mejor, y que además pues arriendan tierras de forma compleja, de tal manera que pueden echar a sus arrendatarios cuando les da la gana. En fin, hay una arbitrariedad enorme. Luego hay un tercer sector de propiedad de la tierra, que es el catalán, que es el de la viña, donde los propietarios tienen arrendadas las tierras a cambio de un porcentaje en especie o en dinero, realmente, y que tienen unos problemas muy particulares, y es que también hay mucha arbitrariedad. El cuarto de los grandes soportes de la monarquía era la Iglesia. Y el quinto era la oligarquía financiera, que eran los banqueros y unos cuantos tipos de muy alto nivel, muy entremezclados con la vieja aristocracia, las grandes casas aristocráticas que tenían un poder enorme en la banca, una gran relación con quien de verdad gobernaba España desde hacía 200 años, que era Inglaterra. Era quien, por medio de esa aristocracia, por medio de esa oligarquía y por medio del ejército, gobernaba España. Y el rey Alfonso XIII, era medio británico. No olvidemos que en la casa aristocrática más importante, la Casa de Alba, son los Estuardo británicos. Es el duque de Alba en España y el duque de Nervic en Inglaterra. Son casas muy ligadas a Inglaterra, negocios muy ligados a Inglaterra, poderes muy ligados a Inglaterra, propietarios de las minas muy ligados a Inglaterra, o ingleses directamente, etc. Ese es el entramado que sostenía la monarquía. Entonces, lo que se propone la Comisión y las Cortes es no cambiar la monarquía, pero dejar esos pilares, sino destruir esos pilares. Destruir esos pilares totalmente. Claro, que al destruirlos hay que sustituirlos por otros. La gran labor de la Constitución es el intento de destruir esos pilares y sustituirlos por otros diferentes. En ese sentido, la Constitución tiene un aspecto muy importante, y es que las constituciones anteriores habían
partido de principios, digamos, de lo que se llamó derecho natural. Se entendía que había un derecho natural, derecho era la libertad, la vida, tal, etcétera, y las leyes positivas desarrollaban esos derechos naturales. Y la Constitución solo planteaba, eso pasó con todas las anteriores, los principios que respaldaba ese derecho natural. Y los legisladores que dirigía Jiménez de Azúa comprenden, incluidos los de la derecha, como Sánchez Román, comprenden que no, que la Constitución no considera la existencia de ningún derecho natural, que el propio Jiménez de Azúa en un discurso en las Cortes dijo que era algo ya caduco, que eso no tenía ningún sentido, sino que lo que hace es incluir en la Constitución los elementos básicos, pero los elementos concretos de los derechos positivos. O sea, cuando explica el derecho a la libertad de reunión, explica en qué forma hay libertad de reunión, cómo se puede suspender, en qué condiciones y quién. Cuando explica el derecho a la libertad de palabra, explica cómo, y lo explica no en derecho como una ley positiva, explica que existe ese derecho concreto y que ese derecho concreto debe ser estructurado o regulado por leyes positivas concretas, pero nunca se puede, si se está en el marco constitucional, poner en duda que hay esas libertades concretas con su diferente regulación constitucional. Ese es otro de los cambios fundamentales de la visión del mundo que se produce en ese momento. De tal manera que al sustituir los grandes pilares de la monarquía, destruirlos, no hay que sustituirlos, hay que destruirlos, y poner unos nuevos, hay que crearlos en base a una constitución que va a defender derechos positivos respaldados en la propia constitución. Bueno, eso es una arquitectura bastante complicada, pero se va haciendo. Se va haciendo entre la constitución y leyes positivas que se desarrollan en esos meses. Respecto al ejército, se encargó en el gobierno provisional, el gobierno que se constituyó hasta la elección de las Cortes Constituyentes y en el primer periodo de las Cortes Constituyentes, mientras se discutía la Constitución, el ministro de la Guerra fue don Manuel Azaña, que era un hombre que además de ser realmente un ciudadano de una república, y él lo sabía, y sabía que era de los pocos que sabían que lo eran, era un buen intelectual estudioso y resultó ser un buen gobernante, porque la República llegó con el apoyo de toda la intelectualidad. Como decía Prieto, la masa encefálica de la República, que eran los Unamuno, Ortega, tal, todo eso. Toda esa gente la apoyó con todo entusiasmo. Incluso se presentaron en las constituyentes a ser parlamentarios, bastante mediocres, por cierto. Pero no, Azaña era un intelectual, pero era un buen gobernante. Ese es el hecho. Sí que se hizo cargo del Ministerio de la Guerra y hizo 3 cambios muy importantes. El primero es, el ejército era una masa, ya lo explicamos el otro día, en que había un oficial por cada 5 soldados y un general por cada 250, era una cosa sin pie ni cabeza. Entonces pasó al retiro a todos los oficiales y mandos generales que aceptasen retirarse cobrando el mismo sueldo, pero ya retirados definitivamente, no podían volver al ejército. Los demás tenían que prometer, claro, si quisieran prometer ese término legal, la Constitución republicana. Con eso redujo el ejército en una cantidad enorme, pero por desgracia se quedaron los más cutres, se quedaron. Pero el hecho es que se redujo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo pasar de un ejército que era una masa deforme e incapaz de una actuación coherente a un ejército activo, un ejército moderno que tuviese, primero redujo las capitanías generales a 8 en toda España, había 16, creo que 16, no estoy seguro, las redujo a 8, redujo la estructura de mando y con eso consiguió un ejército que al menos tuviese un aspecto de eficacia. En contra de un ejército lleno de oficiales de casino que iban a oficinas donde no había nada que hacer en todo el día, todo eso lo eliminó por legislación positiva e inmediata. Y luego hizo algo muy importante. El ejército era una casta en la cual solo se podía acceder a ser militar de profesión viniendo de una familia de militares de profesión y yendo a una academia militar. A la academia militar no podía ingresar gente que no fuese de la casta.
tal manera que si un hombre, un ciudadano, entraba voluntario en el ejército, llegaba a sargento y quería ser militar el resto de su vida y quería ingresar en la academia, se le denegaba el ingreso. Pues Azaña hizo un cambio profundo. Abrió las academias e impulsó que se fuese en eso un desarrollo lo más fuerte posible a todos los ciudadanos que quisieran ser militares. Con lo cual esperaba en muy poco tiempo conseguir un cuerpo de oficiales salidos del pueblo, salidos de la ciudadanía, salidos de la clase de tropa, de gente que sí le interesaba ser militar, pero no eran de la casta militar. Ese cambio esencial, fundamental, lo introdujo al principio de su mandato. Y con eso varias otras reformas, suprimir el Consejo Supremo de Ejército de la Marina, en fin, suprimir organismos que eran puramente operativos para el control de la sociedad por la casta militar. Los suprimió prácticamente todos, pero no todos, no pudo con todos, pero reestructuró el ejército de una forma racional y moderna. En cuanto al aparato de la administración, era más complicado, porque ahí sí que no se le podía decir a la gente usted se vaya a la calle. No era tan fácil. Y ahí la reestructuración tenía que hacerse, digamos, con cuentagotas. O sea, ir creando una administración eficiente. Y eso lo intentó Azaña cuando fue presidente del gobierno y pues tuvo que pararlo porque le fue imposible luchar contra la masa inerte de la administración, una administración caduca que no era capaz de reestructurarse en una administración ágil y moderna. Lo hubiera sido al final, al cabo de años, pero Azaña se enfrentó a ese problema ahí y no lo consiguió. La legislación constitucional no lo estructuró tampoco. Sin embargo, el problema de la tierra sí era un problema esencial. Era el problema de la Constitución. Hay que decir que los tres ministerios más importantes de la República, el de Hacienda se le dio a un socialista, Indalecio Prieto, el de Justicia a un socialista, perdón, bueno, el granadino, el gran ministro de la Institución Libre de Enseñanza, Granadino, que fue realmente quien cambió la normativa de los ríos. Y el tercer ministerio importante, el de guerra, se le dio a Azaña. De tal manera que se encontró un presidente que era un presidente puramente nominal, la verdad es que tenía un carácter poco hábil para gobernar, pero sí para ser la figura en que la gente esperaba que se estableciese la República. Y un gobierno en el cual los principales factores sí estaban en manos de ministros de ideas avanzadas. Entonces, Hacienda se dio a Indalecio Prieto, que decía públicamente que él no tenía ni idea de Hacienda. Él iba a haber sido, según los acuerdos del Pacto de San Sebastián, ministro de lo que se llamaba fomento. Fomento era industria, comercio, agricultura, todo eso, todo lo que era producción de algo. Y entonces, producción o comercio de algo. Y ese era el ministerio que estaba reservado para Prieto. Y el de Hacienda estaba reservado para un catalán, Samper, que le dio se puso gravísimamente enfermo en esos meses en que se proclamaba el gobierno provisional, e inmediatamente hubo que pasar al gobierno de Hacienda a alguien de absoluta seguridad, y se le dio a Prieto, que afirmaba no tener ni idea de Hacienda, pero que lo aceptó disciplinadamente. Prieto no tenía ni idea de Hacienda, eso es evidente, porque lo decía y era obvio. Él era un periodista que había sido taquígrafo, y había sido luego periodista y sindicalista, y había llegado a ser pues, uno de los 3 o 4 máximos dirigentes del Partido Socialista con una capacidad política fuera de lo que era la norma de los demás. Pero lo que tenía era una habilidad enorme para la selección de las personas, para crear un equipo. De tal manera que llegó a Hacienda y lo primero que hizo fue llamar a el más importante economista de la época, Flores de Lemos. Flores de Lemos era un hombre de unas ideas políticas de derecha, pero sin embargo era un economista que sabía de economía y sabía mucho de economía. Había estudiado efectivamente los ciclos económicos del capitalismo, había estudiado las crisis,
había estudiado las ideas de Keynes, todo eso lo estaba estudiando, tenía una mente ya ordenada como economista. Estaba también, había creado escuela y tenía varios ayudantes, pues les puso, digamos, al frente de lo que él necesitaba para saber de economía. Él no sabía, pero ponía cerca a la gente que sabía. Luego, cuando fue ministro de Fomento, un año después, pues nombró a uno de los hombres que más sabía de ingeniería hidráulica como la persona que transformaría profundamente la industria y la agricultura del país. Y era un hombre también de derechas, pero era un gran ingeniero. Y así con mucha gente. Era el hombre capaz de crear un entorno en el cual se podían hacer funcionar las cosas seriamente. Pues se planteó el problema de la propiedad y la Constitución sí recogió un acuerdo entre los sectores de la tierra, propietarios de la tierra, y sectores, digamos, más conservadores y los sectores más avanzados. La propiedad se reconocía y no era posible la expropiación, sino por causa justificada y con justa compensación, salvo que se determinase alguna ley especial en sentido contrario. Eso satisfacía a los dueños, a los amos de la tierra, pero se dejaba una parte que decía, sin embargo, la expropiación podrá hacerse siempre, compensándola, pero por interés de utilidad social. Eso dejaba abierta la puerta a los campesinos sin tierra de que iban a poder tener la propiedad de la tierra. El Estado compensaría de la forma que fuese a los propietarios, pero ellos podrían acceder a ella. Ese fue el acuerdo que se alcanzó en la Constitución, que desarrolló un apartado grande, y ahí se crearon nuevas bases, porque ahí se destruía el sistema de poder de la tierra anterior, o se intentaba, ya veremos cómo. De hecho, se creó en el año 32, ya se creó en el 31, al final se creó una comisión para estudiar la reforma agraria, y se le dio a los dos ministros radicales socialistas, los radicales, a Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz, que eran hombres de ideas bastante avanzadas, muy avanzadas, no eran socialistas, pero en muchas cosas eran tan avanzados como los socialistas. Y lo que pasa es que se liaron. Empezaron a negociar una ley de reforma agraria y al final la ley de reforma agraria, que lo hablaremos en la próxima reunión o sesión, pues se quedaba en algo tan complejo, artificioso, difícil de manejar y con tan pocos alcances que murió sin llevarse a efecto. Pero sin embargo, las bases para echar abajo el poder de la monarquía llamado los terratenientes se creaba en la Constitución. La Iglesia, sí, era el problema más fuerte que había. La Iglesia, claro, se planteaba no la separación de la Iglesia del Estado. En eso Azaña era lúcido y lo decía claramente. No es posible separar en España la Iglesia del Estado, porque la Iglesia y el Estado han sido históricamente lo mismo. Han sido lo mismo. No se pueden separar. Lo que hay que separar es la Iglesia y la nación. Eso es lo que hay que conseguir. Y entonces establecieron una serie de normas constitucionales por las cuales la Iglesia perdía el poder, que era lo que la confundía con el Estado. Perdía el poder real. La primera es que se prohibía a la Iglesia ninguna actividad que no fuese puramente la de su sacerdocio. O sea, que le prohibía a las órdenes religiosas tener comercio, tener industrias y dedicarse a la enseñanza. Eso eran labores civiles, podían tener empresas, pero ninguna entidad religiosa podía dedicarse ni al comercio, ni a la industria, ni a la enseñanza. En segundo lugar, obviamente se declaraba la separación radical de la Iglesia del poder del Estado. Y se prohibía que hubiese órdenes religiosas que tuviesen obediencia por juramento o por sus votos, se llama el derecho canónico, a una entidad diferente de la autoridad civil. O sea, los jesuitas tienen obediencia al Papa independiente de la obediencia que deban tener
a las autoridades civiles de cada país en el que se encuentren. Pues si tenían ese voto, quedaban expulsadas del país. Eso también, esa serie de posiciones de la Constitución respecto a la Iglesia, destruían también ese pilar. ¿Por qué lo sustituían? Lo sustituían por un poder civil, por un poder puramente civil, que era lo que había que estructurar. Y por fin, la oligarquía financiera, que era realmente uno de los grandes pilares, pues resultaba más difícil de tocar. Ese es el problema. La oligarquía financiera, pues le tocó a Prieto. Prieto, como ministro de Hacienda, pues se dio cuenta que solo proclamase la República, la oligarquía estaba dedicándose a sacar su capital del país en pesetas, libras, francos o en lo que fuese, metido en cajones, pasar la frontera de Francia y llevárselo. Así que de forma inmediata, pero 2 días después de proclamarse la República, eso, 4 días después, puso policías en todas partes e impidió por todos los medios que saliese una gran parte del capital que pretendía huir. Se sentó con los banqueros y les dijo, bueno, para la República, no les vamos a expropiar ni nada así, pero ustedes se van a someter a las estructuras que vamos a dictar en la República. Los banqueros, que no eran tontos, que no han pasado por la vida, comprendieron que era así. De tal manera que efectivamente los banqueros le aceptaron la baza y dijeron, bien, la banca actuará de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y tomaremos las medidas que el Ministerio de Hacienda determine, negociando todo lo que podamos. Y la gran industria, pues también aceptó, con Álvaro de Albonó, el ministro de Fomento, aceptó estructurarse alrededor de las normas que fuese dictando la República. Pero no desapareció el poder de la oligarquía, simplemente acató la legitimidad establecida. Bueno, esto parece un cuadro idílico, pero no lo es. ¿Qué ocurre? Que las fuerzas reales seguían ahí. Por un lado, la reacción oscura de los monárquicos, la Iglesia, parte del ejército y la oligarquía terrateniente, esa estructura había cambiado, decía, de legitimidad, todo, pero seguían ahí las personas, las mismas personas. Por otra parte, durante los años de la dictadura, pues había habido un progreso continuado, difícil, duro, del movimiento obrero, pero en ese momento, al llegar a la República, el movimiento obrero era importantísimo. Y en unos pocos meses, de pasar de haber más o menos 250.000 obreros afiliados a la UGT y otros tantos, y otros menos, algo menos, a la CNT, se pasó a 1 millón de obreros afiliados a uno u otro sindicato y organizados. Hay que decir que el anarquismo tenía una presencia muy fuerte en el campo andaluz. Muy fuerte quiere decir que ahí no era una organización sindical, era la CNT existía, estaba presente, pero la verdad es que no podía estructurarse como en las fábricas en Barcelona o en otros lugares, o en Valencia, o en Zaragoza, o en Bilbao, ¿no? O en las minas de Asturias. Ahí el anarcosindicalismo era disperso, era muy fuerte, era muy sólido, era lo clásico, o sea, los campesinos sin posibilidades de sobrevivir prácticamente, se iban organizando alrededor de núcleos anarcosindicalistas, pero no eran verdaderamente sindicatos de la tierra. En Castilla sí que la UGT creó un sindicato de la tierra, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, y eso sí, era de trabajadores de la tierra afiliados a un sindicato que se organizaba y tenía sus casas del pueblo, etc. Pero en Andalucía y Extremadura el movimiento anarquista funcionaba de una forma poco orgánica. Eso era una diferencia importante. Sin embargo, se habían abierto las puertas. Entre el ambiente de la Revolución Rusa, estaba vivo, años 17, años 31, o sea, estaba presente. Y el entrenamiento que había dado la huelga general del año 1902, la del 9, la del 17, y la lucha clandestina y violenta por los anarcosindicalistas durante la dictadura de Primo de Rivera, y el desarrollo de la UGT en la dictadura de Primo de Rivera, que afectó a la dictadura de Primo de Rivera y se desarrolló, pues ocurrió que al llegar a la proclamación de la República, una enorme cantidad de trabajadores de las situaciones más extremas, en las que pasaban hambre realmente, pues dijeron, ya está, es la revolución. Y era la revolución, lo era realmente.
La revolución había estallado. Había establecido un nuevo mundo. Todo el mundo veía que era un nuevo mundo y que era diferente del anterior, no en los aspectos circunstanciales, esencialmente diferente, y que había que tomar el poder. De tal manera que en esos meses, en los primeros 6 meses de República, pues aparecía continuamente, en el primer año de República, continuamente en la prensa, brotes de rebelión anarquista por toda Andalucía. A veces pues eran 40 hombres que con escopetas se enfrentaban con la Guardia Civil. A veces asaltaban una finca. Otras veces tomaban el ganado del terrateniente y se lo llevaban. Y la Guardia Civil se llevaba tiros con ellos. Eso fue continuo durante ese año. No tenía un gran peso político porque eran movimientos desorganizados, todos influidos por la CNT, por el sindicalismo, pero no había suficiente coordinación. Y el movimiento obrero de las ciudades, pues sí, tenía un peso muy grande y tenía presencia muy fuerte, pero tenía una actitud cívica por parte de la OGT. Y por parte de la CNT, pues también, porque la CNT se enfrentó a un dilema, o el anarquismo, el ecosindicalismo se enfrentó a un dilema importante, que era su actuación en política. Efectivamente, se distanciaron los sectores anarquistas puros, que eran más de la acción inmediata y ya está, que se llamaba la gimnasia revolucionaria. Se da un golpe revolucionario, que va a perder, pero aprendemos. Y por otro lado, la CNT organizada sindicalmente, sobre todo con Peiró y Pestaña a la cabeza, que en posiciones diferentes, pero en esa misma línea, que comprendieron que había que entrar en el ámbito de la vida política del país. Y hasta se llegó a estructurarse un partido por Pestaña, un partido político sindicalista. Y por parte de Peiró, el que la CNT no se quedase al margen ni del Pacto de San Sebastián, ni de la proclamación de la República, ni de todo lo que se hizo luego, sobre todo porque la CNT era fuerte en Cataluña y tenía muy buena relación con como ya hemos dicho, con la Esquerra Republicana que gobernaba en la Generalitat. En cuanto a esos pilares, a la discusión de esos pilares, la batalla iba a ser fuerte, pero la Constitución tenía que ordenarlo de una forma adecuada. Lo fue ordenando y la Constitución, una vez aprobado el boceto, aprobado por las Cortes, entró en fase de discusión durante un año. Se aprobó en diciembre del 21 y chocó con el punto más delicado, el famoso artículo 26. El artículo 26 declaraba que España era un Estado aconfesional y que la Iglesia no tenía ninguna presencia en la vida pública, sino solo como sociedades privadas, como si fuese el club de ajedrecistas o los sindicatos, pero no podía tener otro papel. Eso provocó que los sectores republicanos que venían del monarquismo, presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación, Miguel Maura, no lo aceptasen. Exigían que hubiese un reconocimiento especial de la Iglesia Católica. Y el resto de todos los demás partidos se negaron rotundamente. Y eso provocó la dimisión de Alcalá Zamora y de Maura. De tal manera que en medio de ese proceso hubo que nombrar, destituido al presidente, se decidió nombrar presidente a Manuel Azaña. Fue presidente durante ese periodo y los monárquicos convertidos en republicanos pues pudieron elegir entre mantenerse en el ámbito de la legitimidad republicana, que hicieron, pero sin poder, o bien pasarse a las filas de la reacción. Lo hicieron muy pocos. La mayoría fueron leales. Se separaron de la estructura de poder, pero pensaron que, como fue efectivamente, que con las siguientes elecciones podrían cambiar esa constitución. La constitución tenía, para cambiarla requería unas posiciones muy complejas. Cambiar la constitución requería que una gran mayoría de los constituyentes o una parte muy importante del censo electoral propusiese el cambio, que fuese aprobado por 2/3 de la Cámara, y una vez hecho eso, había que disolver las Cortes, volver a elegir nuevas Cortes y que lo volviesen a aprobar, esa reforma. Igual que el Tribunal de Garantías Constitucionales no se parecía en nada a lo que desgraciadamente tenemos que soportar ahora.
en la actual situación en España. Era un tribunal que no podía echar abajo una ley aprobada por una comunidad autónoma o por nadie. Simplemente, si había una ley que alguien consideraba que no se ajustaba a la Constitución, debía presentarla al Tribunal de Garantías. El Tribunal de Garantías elaboraba un informe y el informe se lo enviaba al presidente. El presidente tenía la obligación de llevar ese informe al Parlamento. El Parlamento estudiarlo y decidir si mantenía esa norma o la rectificaba en la forma que indicaban el Tribunal de Garantías o de alguna otra forma. En todo caso, si se aceptaba la rectificación, era preciso convocar nuevas cortes para que aprobasen nuevamente lo que se había visto como cambio no visto bien por el tribunal. Pero el Tribunal de Garantías no podía suspender, no podía anular algo aprobado por el pueblo. Las cortes o los parlamentos locales aprobaban una norma, por tanto era el pueblo quien lo decidía. Y ningún tribunal podía decir eso no es válido. Podía advertir que no se ajustaba a la Constitución y que requería cambios constitucionales o bien suprimir aspectos de esa nueva normativa. Esa es la diferencia esencial con esta pequeña chapuza o oportunista la que hoy tenemos que lamentarnos, de tener realmente un tercer estamento electoral. Tenemos Congreso de Diputados, Senado y una tercera instancia capaz de decidir, que es el Tribunal Actual Constitucional. El de las Cortes era mucho más inteligente. Igual que el presidente era un tipo que representaba a la nación, como dice la única vez que aparece nación de forma sustantiva y no de forma adjetiva, pero, sin embargo, era elegido por una forma mixta. Se le elegía por los parlamentarios más un número igual de compromisarios elegidos en elección directa en todas las instituciones de España. O sea, se votaba por el Parlamento y compromisarios, y todos juntos tenían que elegir al presidente. Y además con un quorumato, etcétera. Era un sistema que garantizaba el que el presidente era elegido con un respaldo amplio de los partidos, pero también de la ciudadanía en general. Tenía un poder limitado, muy limitado. Quizá uno de los grandes problemas al final de la República fue que Azaña, que demostró ser un gran gobernante, se le quitó de gobernar y se le puso de presidente. Y eso, pues, se perdió al gobernante para ganar a un presidente que no tenía poder real. Pero eso lo estableció la Constitución. Y por fin queda el tema tan importante de la mujer. La Constitución decidió dos cosas importantes. Primero, el voto de la mujer, el voto activo y pasivo. Las mujeres podían ser elegidas y electoras. Eso costó una batalla mortal, una batalla salvaje, porque hasta las fuerzas progresistas, muchos se negaban a aceptarlo, porque decían que las mujeres se veían influidas por el clero y que el clero les haría votar a la derecha. No ocurrió así, pero no ocurrió. De hecho, no fue así. Y ese miedo era un miedo falaz. Se aprobó el voto de la mujer gracias a la gran Clara Campoamor, persona muy moderada, y por cierto fue miembro de la Comisión Constitucional, de la primera. Y se aprobó el voto de la mujer, el ser elegida y electorada. Y luego se aprobaron unos aspectos también, como decíamos, en una Constitución que entraba en las partes positivas. Se aprobaron tres cosas. Primero, el matrimonio civil y disoluble, o sea, el divorcio. Eso lo recogía la Constitución en un artículo que decía que el matrimonio será exclusivamente válido, será el civil, y que es un matrimonio que puede ser disuelto por acuerdo de las partes o por petición de una motivada. Y luego acabó con la maternidad oscura, es decir, que estableció que las leyes establecerían la forma en que se puede exigir por una mujer el reconocimiento de paternidad y que ningún documento público era obligatorio o era permitido hacer constar si la paternidad era legítima o no. Eso es un cambio fundamental porque, claro, eso resolvía la vida de numerosas mujeres
que tenían, se quedaban embarazadas, no estaban casadas y el padre no reconocía al hijo. Bueno, se quedaban sin trabajo, sin posibilidades, sin nada en la vida. Bueno, pues esto fue un cambio esencial y es la primera vez que se introduce. Es un cambio esencial porque este es el momento la mujer en la vida política no existe. Y en ese momento la mujer es la vida política del país. Todo este conjunto de normas y medidas marcan el nacimiento de un mundo nuevo. Eso es, como decimos, es un mundo nuevo. Pero no olvidemos que se produce en una Europa que está en plena desestructuración, que Europa se está derrumbando. El mundo que ha creado la Europa del siglo XX, el mundo moderno, etcétera, de pronto no se sostiene. La crisis del 29 provoca el derrumbe del capitalismo, pero el capitalismo no es sustituido por el socialismo, es sustituido por la nada, por un capitalismo salvaje, sin leyes, sin normas. Keynes intenta darle un poco de orden, poco le hacen caso, se le hará caso Prieto en España, poco más, y se van creando los fascismos, sistemas autoritarios, racistas, xenófobos y que desprecian, odian la legitimidad que emana del pueblo. Y por otra parte, en esa época ya hay que tener en cuenta que la Revolución Soviética se ha establecido sólidamente y va tomando forma ese poder soviético autoritario bajo la dictadura de Stalin, de todo un conjunto, de un partido que va minando lo que era la vitalidad de la propia revolución. No se muere ahí, obviamente. Esa vitalidad se mantiene a pesar de las enormes contradicciones que se van creando dentro de la vida soviética. Pero eso nos importaría menos si no fuese porque se van creando partidos comunistas por toda Europa que se tienen a una disciplina, digamos, muy poco abierta, muy poco capaz de negociar, de discutir. Por ejemplo, el 14 de abril del 31 se proclama la República con cientos de miles de ciudadanos en la calle gritando viva la República, excepto un pequeño núcleo del Partido Comunista que aparece por la Puerta del Sol pidiendo todo el poder para los soviets. No había, obviamente. La gente les echó a gorrazos y se acabó. Pues era absurdo. O sea, no tenía pie ni cabeza que el Partido Comunista exigiese todo el poder para los soviets en medio del entusiasmo ciudadano de la proclamación de la República, que todo el mundo, incluida la CNT, entendía que era la puerta abierta a un proceso revolucionario que podía ir hasta el final, pero por ese camino, no sin sentido. De tal manera que en ese derrumbe de Europa, en ese fracaso de los viejos sistemas y el nacimiento de unos nuevos que iban tomando forma, la República Española aparece como una esperanza inmensa en Europa. Debo decir que la Constitución de la República fue también modélica, igual que la de Cádiz fue discutida y comentada en toda Europa, en América, la de la República también lo fue. Fue considerada un modelo, insisto, por su sentido de modernidad desde el punto de vista de que rompía las estructuras anteriores y creaba los cimientos de una sociedad civil diferente. Eso es lo que la gente percibió, lo que la ciudadanía percibió. Y sobre eso es lo que se estructuraba el nuevo mundo. Y a partir de ahí ya pasaremos a la charla siguiente. Muchas gracias.